Hi ha valencianes i valencians que, pel que sembla des de les seues xarxes socials, no deixen passar el dia sense fer exercici. Ara bé, dins d'eixe món es troben rutines molt diferents i actituds molt diferents. Però també no hem d'oblidar-nos de totes aquelles i aquells entrenadors que fins fa 4 dies es passaven dia i nit ajudant-nos a corregir la postura o a millorar la tècnica. I en saludem un. Simone, presenta't. Yo me llamo Simone Natali y soy un chico italiano. Vivo en Valencia ya desde hace 2 años. Estoy graduado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte en Milán, porque soy de Milán, de Italia. Y yo aquí estoy trabajando como más o menos como entrenador de vóley playa y soy el responsable de una escuela de vóley playa que se llama Bicharena y que estamos en Alboraya, en el polígono industrial de Alboraya. Ahora el confinamiento me ha pillado aquí en Valencia, he decidido quedarme en Valencia y no volver a Italia porque ya vivo aquí y mi vida es aquí y no necesito volver a Italia en este momento, y estoy aprovechando del momento de esta cuarentena para desarrollar otras cosas, para hacer formación y sobre todo para intentar mejorar la parte de nuestra instalación deportiva de las clases de entrenamiento funcional. Tenint en compte el teu origen milanès, no sé si t'adonares que això també arribaria a España. A ver, la verdad es que yo recuerdo que no he tenido ningún tipo de preocupación en especial, pero sí que es como que veía lo que estaba pasando y es como que sabía que iba a pasar aquí. Entonces es lo que hice, es como tenía un poquito me habían adelantado un poco lo que iba a llegar aquí. Y nada, la verdad que no lo he vivido ni desde el primer momento ni ahora con preocupación esta cuarentena o este virus, pero no sé, es como que he tenido una anticipación y ahora espero tenerla también en el momento que podamos salir. Igual van a dejar, no sé si habéis visto, pero en la comunidad de Milán, que se llama Región Lombardía, ya están intentando sacar una aplicación que cada uno se debería descargar, de manera que puedan tener controlado cada uno dónde se desplaza, qué tipo de eso. Entonces, igual, no sé, eso puede ser lo que vamos a intentar hacer aquí, o lo espero, para arreglar la situación. Entenc que en cap moment et vas plantejar tornar a Itàlia. No, ya, la verdad es que yo estaba seguro que iba a llegar aquí, estábamos un poco todos seguros, pero estaba seguro, pero no me planteé de volver porque en realidad yo ahora mi vida es aquí en Valencia. Es como que ni me ha pasado por el cerebro de decir, no, tengo que volver porque va a pasar aquí y me van a encerrar aquí. O sea, yo aquí vivo muy bien, tengo mi novia aquí y mi casa aquí y no necesitaba volver. Ahora me siento de alguna manera casi más valenciano, entre comillas, claramente, pero es como que mi vida es aquí y, no sé, iba a pensar maneras de... Porque claro, como soy un entrenador y como trabajo en el mundo deportivo, y ahora no estoy trabajando claramente, pero estoy de alguna forma haciendo publicidad en nuestras redes sociales, en mis redes sociales y mejorando esa parte. Entonces al final ocupo mi tiempo bastante bien y los días vuelan de esa forma. Treballes amb persones cara a cara i cos a cos. Com ho has capgirat tot per poder continuar amb la teua faena en línia? A ver, la verdad es que yo desde el primer momento he empezado a pensar alternativas. Y desde el primer momento, por ejemplo, yo soy entrenador de vóley playa y al mismo tiempo he sido preparador físico y estoy haciendo en nuestras instalaciones que tenemos en Alboraya, que tenemos un pequeño gimnasio aparte de las pistas de playa, estoy haciendo clases de entrenamiento funcional. Y ahora, en el momento de la cuarentena, he podido seguir con las clases de entrenamiento funcional realizando las clases online. Prácticamente utilizamos una plataforma online que puede ser cualquier tipo de plataforma donde podemos interactuar, y yo estoy dando las clases que daba ahí en el gimnasio de forma casi igual, pero las estoy dando desde casa y viendo a la gente desde la cámara, corrigiendo a la gente los ejercicios desde la cámara. Entonces, esa parte la estoy casi siguiendo casi igual, porque hay gente que ha podido, gente que no ha podido, pero la mayoría de los que ya antes entrenaban conmigo siguen entrenando desde casa, y eso la verdad es que no me lo esperaba y estoy muy contento. Y al mismo tiempo, claro, la parte de vóley, que es un poquito más complicado porque, claro, hacer ejercicio físico en casa es bastante fácil. La parte de vóley, lo que estamos haciendo en nuestras instalaciones es, hago cada semana un vídeo con un reto sobre un fundamento técnico de vóley, y lo envío a todos los alumnos de la escuela y lo ponemos también en las redes sociales para que todo el mundo pueda verlo.
Y nada, es un desafío para los alumnos que tienen que enviarme el vídeo de que han intentado o que han conseguido hacer el reto del fundamento del, no sé, toque de antebrazos. Y esa es la forma, por lo menos en vóley, que estamos utilizando para seguir como conectados con los alumnos y que sigan como enganchados al vóley en ese aspecto. Y, por ejemplo, en la parte de, porque nosotros tenemos una parte de una instalación deportiva que tiene pistas de playa y hacemos todo tipo de deportes de playa. Y la parte de tenis playa, por ejemplo, fútbol, están intentando con las redes sociales, con juegos, mantener eso, la gente activa y enganchada. Por ejemplo, en tenis han pedido a cada jugador que hiciera un emoji de sí mismo, ¿sabes? Como los emoticons de la persona. Y cada uno ha mandado al coordinador de tenis su emoji y han colgado un vídeo en las redes sociales donde había una presentación de cada jugador con su emoji, que, a ver, era una idea así, pero ha sido divertido y la verdad que yo creo que ha sido una buena idea para mantener a la gente un poco como eso, enganchada a nuestro mundo de Bicharena. Y fútbol igual, han hecho presentaciones de todos los jugadores del club. Entonces, a través de las redes sociales y con estos entrenamientos funcionales, estamos intentando mantener un poco activo el club, porque si no, claro, es complicado. No sé si ara teletreballes més hores. Com és la rutina d'entrenaments i sessions? Sí, a ver, más horas seguramente no, porque tenía muchos entrenamientos, muchas clases, pero mi rutina al final ahora se ha vuelto en preparar vídeos, o sea, como grabarme, eso que no lo hacía nunca, pero por ejemplo me he comprado un trípode, estoy mejorando esa parte, grabarme, hacer vídeos, estoy haciendo aparte de vídeos de vóley, vídeos sobre ese entrenamiento funcional y todos tipos de vídeos de entrenamiento físico, grabarme, editar muchos vídeos, que eso tampoco lo hacía mucho y lo estoy mejorando. Entonces me estoy convirtiendo más en la parte tecnológica del deporte y menos de interactuar directamente con las personas. Y aparte de eso estoy entrenando mucho yo, estoy manteniendo la forma como siempre hacía antes, pero es como que ahora tengo más tiempo libre, entonces puedo entrenar más tiempo yo. Y al mismo tiempo todos los entrenamientos que hago los estoy poniendo en directo en las redes sociales de Instagram y Facebook de nuestro club, de manera que cada entrenamiento que hago yo lo aprovecho para hacer como si fuese una clase de entrenamiento funcional que puede seguir la gente, y yo al mismo tiempo hablo y digo lo que estoy haciendo en el entrenamiento, explico, vale, yo ahora hago este tipo de ejercicio por este motivo, se hace así, 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 y así yo entreno al mismo tiempo. Tengo eso, la gente puede mirar el tipo de entrenamiento que hago, se puede interesar, y esa es mi manera de hacer publicidad. Estoy desarrollando más la parte de redes sociales y de publicidad y de vídeo. Simone, el primer que et passa pel cap si penses així, què és? Perquè no sé si ho portes molt bé, ja que eres una persona molt activa i que es relaciona amb l'entorn i les persones constantment. Yo te diría que en este momento en realidad estoy bastante tranquilo y acepto lo que está pasando, entiendo lo que está pasando, que es algo grave y que hay que respetar, intento respetar lo más posible lo de estar en casa, de salir para comprar cosas que son necesarias. Y en este momento en mi cabeza estoy muy tranquilo y hasta estoy viendo este momento como un momento para aprovechar y mejorar unos aspectos de mi profesión que no tenía tan dominado. Entonces, eso es lo que ahora me pasa por la cabeza, y lo primero que me gustaría hacer al salir es, como soy un entrenador de vóley playa, es pisar la arena, o sea, volver a interactuar con la gente, a poder dar clase en la arena, y eso seguramente yo creo que es una ocasión para volver también con las pilas cargadas, más motivados y para hacer las cosas mejor a la vuelta.